Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a tener nuestra lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te rogamos en esta hora, Padre Santo, que seas tú llevando la palabra, Señor, a todos los oyentes, Señor. Que seas tú, Señor, Padre Santo, bendito, quien te glorifique, Señor, en cada vida y en cada corazón, Padre Santo, bendito. Quisiera que hiciéramos un repaso de cómo estaba la humanidad antes del COVID. Que quizás todavía alguna siga así, ¿verdad? Reflexionemos. La humanidad siempre quiere más. Y todo es como dice Santiago, ¿verdad? Pedís y pedís mal porque pides para vivir en vuestros deleites. Siempre están necesitando más para darle gusto a la carne, necesitando más para tener más posesiones. Y no es malo, no es malo. Lo malo es que nos olvidemos de Dios, ¿Okay? Ahorita hay algunos, ¿verdad? Que ya están, voy a tomar la palabra porque está en la versión 60, fastidiados de lo que tienen. Algunos no están conformes, viven en una ingratitud tremenda, viven en una avaricia. Muchos no somos agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos un ejemplo en el pueblo de Dios en Números 11:31. Vamos a leer tantito aquí que nos dice. Vamos a recapitular. Este pueblo había sido esclavo por más de 400 años. Había sido humillado, ofendido. Y cuando el Señor los trae a libertad, envía a un hombre, un líder, para que los saque, los lleve libres. Ellos sí iban a caminar, iban a tener una travesía por el desierto, pero en vez de disfrutar la libertad que ellos tenían, en vez de disfrutar que ahora eran libres, se encerraron en lo que ellos tenían atrás. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. En vez de decir, gracias Señor, gracias, porque ahora somos libres. Sí, es verdad, comíamos esto, todo eso, pero eran sobras. Acuérdese que era esclavo. Comíamos eso, pero no teníamos derechos, eso era lo que nos daban. ¿Cómo es posible que muchas de las veces el pueblo de Dios se acuerde de lo que tenía antes y no vea las maravillas, no vea la bendición de Dios que tenemos ahora? Y ahora dice, fíjese hasta dónde llega la ingratitud. Cuando la ingratitud se apodera del hombre, cuando la ingratitud se apodera del ser humano, hasta engrandece las cosas, se hace más mártir, se hace, no sé. Dice aquí, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El maná era la comida que el Señor les estaba dando en su travesía por el desierto. El maná nada les costaba, dice que era una semillita, no tenían que sembrarla, simplemente les caía a ellos del cielo. Ellos salían y la encontraban. Pero no estaban agradecidos con eso. Dice que ellos la podían hacer en tortitas. Hay una versión que dice hacían pastelitos que tenía sabor a aceite de oliva, el aceite nuevo, algo rico, algo sustancioso, algo que le servía para alimentarse. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Nuestra alma se seca. ¿Cómo es posible que estemos tan ciegos que teniendo algo, en vez de dar gracias,
Nuestra alma se seca porque solamente esto es lo que tenemos, no tenemos más. Nunca dijeron, en todo el transcurso, nunca dijeron ellos, somos libres, Señor, te damos gracias, Señor. Nunca lo dijeron. Al contrario, siguieron renegando, pidieron carne, dijeron que estaban fastidiados del maná. Dice aquí, cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dijo Moisés, y aquí les piden carne. Y el Señor les dice, fíjese cómo hablan ellos. Pero al pueblo diráis, santificaos para mañana y comeréis carne. Ya la habían pedido, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Primero vemos la exageración y luego el drama, como si en verdad se estuvieran muriendo. ¿Quién nos diera de comer carne? Hicieron todo un lamento, hicieron todo un drama. ¿Quién nos diera de comer carne? Ciertamente, fíjese, la ingratitud, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Cómo se habrá sentido nuestro Dios? ¿Cómo se siente nuestro Dios? Cuando nosotros, en vez de dar gracias, en vez de decirle gracias, Señor, por todo lo que tenemos, empezamos a renegar, empezamos a lloriquear, a hacerle drama. Bendito es el Señor. Sucedió que dice que cuando empezaron a salir las codornices, ellos empezaron a levantar, por montones empezaron a comer y a comer. Dice, fíjese, versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogía 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Todo un día, toda la noche, y todavía el otro día se la pasaron ellos recogiendo, dice que lo pusieron todo alrededor que comieron tanto, dice que le salía por las narices, dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Empezaron a salir serpientes y los mordían. Ay, Señor, ¿por qué? Siempre he dicho, si nada más vemos una parte, pues nos quedamos con un Dios malo, un Dios tirano. No, recordemos que era el pueblo de Dios. ¿Y por qué se molestó Dios? Había avaricia, había ingratitud. Eso era lo que había en el pueblo de Dios. Bendito es el Señor. Y dice que mandó serpientes. Pero entonces clamaron a Moisés. Moisés clamó a Jehová y dijo, te ruego que los sanes ahora. Entonces Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de metal, levántala, y todo aquel que mire a la serpiente va a vivir. ¿Sí? Yo les di lo que ellos querían, les dije, el paso por el desierto era prueba, estaban a prueba. Para que Dios los conociera, no, Dios nos conoce, para que se conocieran a sí mismos, la avaricia que había en medio de ellos, la ingratitud que había en medio de ellos. Entonces es levantada la serpiente. Entonces cuando alguno le picaba la serpiente, levantaba su vista. Ahora, esta referencia la hace Dios, la hace nuestro Señor Jesús. Aquí mismo en Números, fíjese cómo habla el pueblo. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto
para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No había pan, con la semillita esa la volvían harina y hacían sus panes. No había agua, claro que había agua. Encontraban aguas amargas, Dios las endulzaba. No había agua, Dios les sacaba agua de la roca. Pero ellos decían, nuestra alma tiene fastidio. Es como estaba viviendo la humanidad fastidiada. Ahorita muchos están fastidiados en la cuarentena. Muchos. Con clima. Con redes. Con todo eso. Y el ser humano no se da cuenta y sigue fastidiado. Sigue. ¿Por qué? Porque no le ha tomado. Porque no ha empezado a dar gracias a Dios. No ha reconocido que todo lo que tenemos viene de Dios. Bendito es el Señor. La semejanza con nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:16 está hablando aquí Dios, Jesús, con un maestro, un príncipe de la ley, uno de los fariseos, y le está explicando cosas que este hombre no entiende. Pero como sí entendía la ley de Moisés, como sí entendía bien el significado de lo que había sido la serpiente, que cuando la veían ya no morían, así le dice Jesús, porque es necesario que así, bendito es el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir en esa cruz del Calvario. ¿Por qué era necesario? Porque la humanidad estaba perdida sin Cristo. La humanidad sigue perdida sin Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, eso es lo que vas a ver. Así como Moisés levantó esa serpiente, así el Hijo del Hombre va a ser levantado en esa cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque eso es lo que el Señor está hablando, está llamando a que levantemos nuestra mirada. La humanidad está perdida sin Cristo. Estaba recordando de un candidato y que ponía en las paredes, de tus problemas reales yo me encargo. Y yo lo veía y me sonreía y decía, Señor, pues si el que se encarga de mí eres tú. Y las veía así en las paredes, de tus problemas yo me encargo. Digo, si no da poder encargarse de ni de sus problemas, ni de sus situaciones, lo mínimo, sus hijos, su esposa, no se puede encargar. Si un solo hombre no se puede encargar de la nación, ¿cuánto más se va a encargar de tantos problemas que tiene la humanidad? Ahorita están anunciando precisamente para hoy un evento musical y le ponen el evento musical que cambiará la historia. Y yo digo, ¿cómo pueden atribuirse que un evento musical va a cambiar la historia de la humanidad? Lo que está cambiando ahorita la humanidad es el COVID y Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque quiere algo el Señor. El Señor va a traer sanidad. El Señor va a hacer que esto pase. Pero el Señor en esta tregua, en este tiempo, quiere que nosotros hagamos algo. Dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, de donde te vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no estaba haciendo una pregunta, él solamente sabía que tenía que alzar sus ojos a los montes. No le preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Una afirmación.
Y decía: ¿quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, pues es necesario que la humanidad levantemos nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. La humanidad está viviendo muy mal. La humanidad está viviendo tremendamente. Y Dios en alguna manera permite cosas. Él sabrá por qué. Pero Él no quiere que nos perdamos. Él tuvo misericordia de este pueblo avaro, de este pueblo ingrato. Y cuando clamaron, enseguida le dijo: está bien, Moisés, aquí está el remedio. El remedio es que levantes una serpiente. Y todo aquel que tuvo avaricia, ingratitud y estaba muriendo porque lo picó la serpiente. ¿Por qué lo picó la serpiente? Por el pecado que tenía. Ahí está el remedio. Haz una serpiente. Bueno, pues aquí está el remedio. Que la humanidad levante su mirada a nuestro Señor Jesucristo, el que todo lo puede. Nadie puede hacer nada. Lo que nos están dando para protegernos, para cubrirnos, es mínimo. En muchos casos es obsoleto. Una mascarilla, guantes, y quédate en tu casa. O sea, quédate encerrado. Es mínimo. La gente tiene que trabajar, la gente tiene que reanudar su vida. Pero en verdad, que en este tiempo reflexionemos, que solamente hay un hombre que puede transformar nuestra vida. Le digo, yo meditaba y decía: el evento musical que transformará la historia. Mentiras. El único que puede transformar la historia de tu vida se llama Jesús. El único que puede transformarte interiormente se llama Jesús. El único que tiene la solución a todo esto se llama Jesús. Bendito es el Señor. Necesitamos a alguien que pueda trascender, a alguien que tenga la autoridad sobre el tiempo, que tenga la autoridad sobre la naturaleza misma, que tenga autoridad sobre la naturaleza humana. ¿Quién? Sino Dios.